El sol de Ra no perdonaba. Se hundía como una daga de oro sobre las calizas blancas de Pi-Ramsés, cegando a cualquiera que osara mirar al horizonte. En el corazón del gran palacio, donde el aire olía a mirra quemada y a loto fresco, el silencio no era paz, era una cuerda tensada a punto de romperse. Eran tres, aunque el mundo solo conocía el nombre del faraón. Tres mujeres que sostenían el peso de un imperio mientras el monarca de corazón endurecido desafiaba a fuerzas que no comprendía. Nefertari, la gran esposa real, permanecía de pie ante el espejo de cobre pulido. Sus dedos, adornados con lapislázuli, temblaban imperceptiblemente. Ella era la diplomacia, el puente entre la furia de su esposo y el bienestar del pueblo. Pero esa mañana, el agua de su jofaina se había teñido de un color sospechoso antes de que el primer esclavo fuera azotado. A su lado, en las sombras de las columnas polícromas, Isepnofret afilaba su mirada. Si Nefertari era la luz del Nilo, Isepnofret era el limo negro del fondo, fértil, oscura y necesaria. Ella no buscaba el amor del faraón, sino la supervivencia de su linaje. Observaba los cielos, donde los halcones volaban en círculos erráticos, presagiando que la estabilidad de siglos estaba por desmoronarse bajo los pies de un profeta extranjero. Y finalmente, en el rincón más alejado, la joven Bint Anat, hija y ahora esposa por rito, sentía un escalofrío que nada tenía que ver con la brisa del río. Ella había visto al hombre del bastón. Había visto sus ojos, cargados con una autoridad que hacía que las coronas de Egipto parecieran juguetes de barro. El río está cambiando, susurró Bint Anat, rompiendo el protocolo. Nefertari se giró, su collar de oro emitiendo un tintineo metálico. El río es eterno, niña. Nada cambia en la tierra de los dioses. Pero justo en ese instante, un grito desgarrador subió desde los muelles exteriores, un sonido que no era humano ni animal. Las tres corrieron hacia el balcón de alabastro. Al asomarse, el aliento se les congeló en la garganta. El Nilo, la arteria de vida de su mundo, ya no brillaba bajo el sol. Bajo sus pies, una marea espesa y carmesí avanzaba con una fuerza violenta, borrando el azul que conocían. El olor a hierro y muerte subió como una bofetada. Nefertari extendió la mano hacia el vacío, y su primer dedo rozó la barandilla justo cuando la primera gota de esa sustancia viscosa salpicó el mármol blanco, marcando el inicio del fin. La gota roja sobre el mármol no se secaba, se expandía como una mancha de culpa. Nefertari retiró la mano con un espasmo de asco, mientras el estruendo en los muelles se transformaba en un caos absoluto. El pueblo, que hace un momento adoraba al faraón como a un dios viviente, ahora huía despavorido de las orillas. Los pescadores gritaban al ver a sus capturas flotar, blancas y descompuestas, en un mar de sangre espesa. Es el dios de los esclavos, dijo Isepnofret, su voz era un hilo de acero que cortaba el pánico en la habitación. El hebreo lo advirtió y tu esposo se rió en su cara. Ahora beberemos muerte. Isepnofret no perdió el tiempo en lamentos. Se dirigió hacia los grandes cántaros de reserva de la antecámara. Al destaparlos, un hedor pútrido inundó el recinto. El agua almacenada, purificada para la realeza, también se había corrompido. La magia de los sacerdotes de palacio no era más que un truco de niños frente a la magnitud de este desastre. Bint Anat, la más joven, se alejó del balcón, pero sus ojos seguían fijos en el horizonte. Ella no veía solo sangre, veía el colapso de una estructura que creía infinita. Si el Nilo muere, Egipto es un cadáver, murmuró, apretando el amuleto de Isis contra su pecho. Mi padre cree que su voluntad es más fuerte que la naturaleza, pero la naturaleza acaba de cambiar de bando. De pronto, las puertas de bronce del salón se abrieron de par en par. La Guardia Real entró en formación, escoltando a los magos principales del faraón, Janés y Jambres. Sus rostros, antes arrogantes, estaban pálidos, cubiertos de un sudor frío que hacía brillar sus cabezas afeitadas. Traían una noticia que haría que incluso el corazón de Nefertari se hundiera en el abismo. Mi reina, dijo Janés, postrándose sin fuerzas. No es solo el río. Los pozos, los canales, incluso el agua en las vasijas de madera y piedra de todo el Bajo Egipto se ha convertido en sangre.
El faraón exige que encuentren una explicación que no implique al Dios de Moisés. Nefertari lo miró con un desprecio soberano. ¿De explicación? Señaló el balcón con un gesto violento. La explicación está ahí fuera, devorando nuestro reino. Si el faraón quiere respuestas, que deje de mirar su reflejo y mire el río. Y Seth-Nofret dio un paso adelante, sus ojos brillando con una idea peligrosa. Sabía que la sed doblegaría a los hombres antes que la fe. Si no hay agua arriba, la buscaremos abajo. Ordenen que caben alrededor del Nilo. Que la tierra filtre la maldición, o moriremos antes de que caiga la noche. Mientras los guardias salían a cumplir la orden, un silencio pesado volvió a caer sobre las reinas. La sed empezó a manifestarse como un ardor en sus gargantas, una necesidad física que las igualaba al más humilde de los esclavos en el desierto. Nefertari volvió a mirar el mármol manchado. La gota que antes salpicó la piedra había comenzado a moverse, deslizándose por la pendiente del balcón hacia el interior de la sala, como si la plaga tuviera voluntad propia y buscara reclamar el interior del santuario real. Arrastrándose centímetro a centímetro hacia sus pies. El rastro carmesí avanzaba por el suelo, una lengua viscosa que parecía saborear la perfección del palacio. Nefertari retrocedió, sus sandalias de cuero fino golpeando el mármol con un eco seco. No era solo agua teñida, era una presencia, un juicio que se filtraba por las grietas de su seguridad. Kabad, ordenó Seth-Nofret a los sirvientes que quedaban, su voz sonando ya áspera por la falta de hidratación. Kabad hasta que las uñas os sangren. Afuera, el paisaje se había vuelto un infierno de sudor y desesperación. Las mujeres del harén y los oficiales de alto rango, despojados de su dignidad, se amontonaban en los jardines interiores, cavando con manos desesperadas alrededor del lecho del río. Buscaban un milagro de humedad que la tierra, reseca y cómplice, se negaba a entregar fácilmente. Bint Anat observaba desde la altura como su padre, el faraón, caminaba entre los pozos improvisados. Su porte seguía siendo regio, pero sus hombros estaban rígidos. La joven princesa notó algo que las otras no, el faraón no estaba asustado, estaba enfurecido. Y una furia divina contra una furia humana solo podía terminar en cenizas. No encontrarán nada que sea puro, susurró Bint Anat, sintiendo que su lengua se pegaba al paladar. El Dios de los hebreos no quiere nuestro oro, quiere nuestra sed. 7 días pasaron bajo un sol que parecía haberse aliado con la plaga. 7 días donde el hedor a pescado podrido se incrustó en las túnicas de lino fino y en las pelucas perfumadas. La corte, antes un despliegue de excesos, ahora era un desfile de espectros con labios agrietados. Nefertari, viendo que la voluntad de su esposo no flaqueaba a pesar del sufrimiento del pueblo, decidió actuar. Sabía que la única forma de salvar a Egipto era la mediación. Pero cuando intentó acercarse a los aposentos reales, se encontró con una nueva visión de pesadilla. Los magos del palacio, en un intento patético por demostrar que su poder era igual al de Moisés, habían logrado convertir una pequeña reserva de agua clara en más sangre. Fue un acto de soberbia estúpida. En lugar de limpiar el río, ensuciaron lo poco que quedaba. Y Seth-Nofret soltó una carcajada seca, un sonido que salió de su garganta como el crujir de papiro viejo. Míralos, Nefertari. Nuestros sabios traen más muerte para complacer el ego de un hombre. Mientras ellos juegan a ser dioses, nuestras despensas se llenan de moscas. Pero las moscas no eran lo peor. Al 7º día, cuando el río comenzó a recuperar parte de su curso natural y la sangre empezó a disolverse en el flujo constante del agua, un nuevo sonido comenzó a emerger de las orillas. No era el rugido del agua, sino un chapoteo rítmico, incesante y viscoso. Millones de ojos pequeños y bulbosos empezaron a reflejar la luz de las antorchas desde los juncos. Nefertari bajó la mirada hacia la base de la gran columna de loto de su habitación. Allí, emergiendo de la oscuridad de los desagües, algo húmedo y frío saltó sobre su pie desnudo. El contacto fue gélido y repulsivo. Una pequeña criatura de piel húmeda y ojos saltones se aferraba al empeine de la gran esposa real. Nefertari no gritó, su rango se lo prohibía, pero un escalofrío le recorrió la espina dorsal mientras sacudía el pie con violencia. La rana voló por el aire,
aterrizando con un golpe sordo contra un tapiz de seda, solo para ser seguida por otra, y otra más. Están saliendo de las paredes, jadeó Bint Anat, señalando las sombras. No era una exageración. Lo que empezó como un goteo se convirtió en una inundación de vida viscosa. Las ranas brotaban del Nilo en una marea imparable, trepando por los muros de piedra, infiltrándose en las rendijas de las puertas y cayendo desde los techos de palma. El sonido era ensordecedor, un coro de croares metálicos que anulaba cualquier intento de conversación. Y Setnofret se cubrió el rostro con el velo cuando una de las criaturas saltó hacia sus hombros. «Guardias. Y limpiad esto». Rugió, pero sus órdenes eran inútiles. Los soldados, entrenados para detener ejércitos, retrocedían con náuseas. Las ranas estaban en los hornos, apagando el fuego con sus cuerpos húmedos, estaban en las camas, ocultas entre las sábanas de lino, estaban en las copas de vino del faraón. La opulencia de Egipto estaba siendo asfixiada por una plaga de seres insignificantes que convertían la vida cotidiana en una tortura psicológica. Nefertari vio a su esposo en el centro del salón, pisoteando sin querer a las criaturas mientras caminaba de un lado a otro. Su rostro era una máscara de negación absoluta. «Es un truco», gritaba el faraón. «Mis magos pueden hacer lo mismo». Y, efectivamente, Janés y Jambres, en un despliegue de estupidez sin límites, conjuraron más ranas para demostrar su poder, agravando la agonía de todos los presentes. La habitación se convirtió en una alfombra movediza de carne verde y gris. «Basta de orgullo», gritó Nefertari, abriéndose paso entre el fango animal. «El pueblo no puede comer, no puede dormir y ahora no puede ni caminar. Si no detienes esto, no quedará reino que gobernar». El faraón la miró, y por un segundo, la soberana vio una grieta de duda en sus ojos. Fue entonces cuando el monarca llamó a Moisés, pidiendo clemencia a cambio de libertad. Pero las tres mujeres, que conocían bien la dureza de ese corazón, sabían que aquella promesa era tan volátil como el vapor del desierto. Al día siguiente, el milagro ocurrió, las ranas murieron. Pero no desaparecieron. El alivio duró lo que tarda un cuerpo en descomponerse bajo el sol de Egipto. Millones de ranas muertas comenzaron a pudrirse en cada rincón del imperio, amontonadas en pirámides de carne putrefacta que los esclavos intentaban limpiar en vano. El aire se volvió irrespirable, un veneno denso que se pegaba a la garganta. Y Setnofret se asomó a la ventana, cubriéndose la nariz con un pañuelo empapado en esencia de mirra. Observó las montañas de cadáveres de ranas en el patio y notó que, sobre la descomposición, algo más pequeño y letal empezaba a zumbar. Un sonido fino, como un hilo de seda cortando el aire, comenzó a vibrar cerca de sus oídos, mientras el polvo del suelo parecía cobrar vida propia bajo sus pies. El polvo no debería moverse así. Bajo el sol abrasador, las partículas que flotaban en los rayos de luz que entraban por las altas ventanas del palacio empezaron a agruparse, girando en remolinos antinaturales. Y Setnofret retrocedió, observando cómo la arena fina que siempre cubría los suelos de Egipto se transformaba. No era viento, era una metamorfosis. Cada grano de polvo, cada brizna de tierra seca, se convirtió en un ser vivo. «Piojos», susurró Bint Anat, rascándose el brazo con una desesperación súbita. En un parpadeo, la plaga invisible se hizo tangible. Una nube de insectos diminutos y voraces cubrió a los hombres y a las bestias por igual. No había seda lo suficientemente fina ni aceite lo suficientemente espeso para protegerlas. Nefertari sentía cómo los parásitos se infiltraban bajo su pesada peluca ceremonial y se pegaban a su piel, una invasión que no respetaba jerarquías ni divinidades. Esta vez, el silencio de los magos fue absoluto. Janés y Jambres golpeaban el suelo con sus varas, recitando conjuros antiguos hasta que sus gargantas sangraron, pero el polvo no obedecía. «Es el dedo de Dios», admitió Janés, cayendo de rodillas, con el rostro cubierto por la picazón de miles de insectos. El faraón, sin embargo, permanecía impasible en su trono, aunque sus manos se cerraban con tal fuerza sobre los brazos de oro que sus nudillos estaban blancos. El orgullo le servía de armadura, pero sus mujeres estaban sufriendo una humillación que el acero no podía detener. «¿Hasta cuándo, padre?»,
reclamó Bint Anat, con lágrimas de frustración surcando sus mejillas. El Nilo fue sangre, las ranas se pudren en nuestras puertas y ahora nuestra propia piel nos traiciona. Déjalos ir. Pero el faraón no escuchaba. Su corazón se había convertido en una piedra más dura que las que formaban las pirámides de sus antepasados. El tormento de los piojos fue apenas un preludio. Mientras las reinas intentaban bañarse en aceites para calmar la irritación, el aire fuera del palacio comenzó a oscurecerse de nuevo. Pero no era polvo, ni eran nubes. Era un zumbido masivo, un rugido de alas que hacía vibrar los cimientos del gran palacio. Y Seth-Nofret corrió a cerrar las pesadas puertas de madera de cedro, pero fue demasiado tarde. Una masa negra de tábanos y moscas feroces entró como un vendaval, oscureciendo la vista. Sin embargo, al mirar por la rendija de la puerta, Nefertari notó algo que la dejó helada. Las nubes de insectos devoraban las casas de los egipcios, pero a lo lejos, en la tierra de Gosén, donde vivían los esclavos, el aire permanecía claro y puro. Una línea invisible dividía el reino, la bendición de un lado y la condena absoluta del otro. Y Seth-Nofret se giró hacia las otras dos, su rostro marcado por la furia y el agotamiento. La distinción ha sido trazada. Ya no somos las dueñas de esta tierra, somos los objetivos de una cacería divina. Justo cuando una mosca de tamaño antinatural se posó en el borde de la copa del faraón, un trueno seco resonó en un cielo sin nubes, y el ganado en los establos reales empezó a emitir un lamento que helaba la sangre. El lamento de las bestias no era el de un animal hambriento, era el grito de la muerte que se paseaba por los corrales. Nefertari, ignorando el protocolo, corrió hacia los establos reales con el lino de su túnica ondeando. Lo que vio la dejó paralizada, los magníficos caballos de guerra del faraón, los bueyes sagrados de Apis y las ovejas de lana fina caían de costado, con los ojos vidriosos y la lengua hinchada. La riqueza de Egipto, medida en sus rebaños, se desvanecía en una tarde. La mano de ese dios ha tocado la carne, dijo Seth-Nofret, apareciendo tras ella. Sus ojos no mostraban miedo, sino un cálculo frío. Primero nos quitó el agua, luego el sueño, y ahora nos quita el sustento. El faraón se quedará sin ejército si los caballos mueren. Pero el faraón, en su obstinación ciega, mandó jinetes a Gosén. La noticia regresó como un latigazo, ni una sola vaca de los hebreos había muerto. La línea de separación era ahora una herida abierta en el orgullo egipcio. La tensión en el palacio se volvió física. El aire era pesado, cargado con el olor de los animales muertos que nadie se atrevía a retirar. Nefertari sentía una presión en el pecho, un presentimiento de que el castigo estaba por subir de nivel. Y así fue. Sin previo aviso, una picazón ardiente comenzó a brotar en la piel de los que quedaban. No eran piojos. Eran úlceras. Ampollas negras y dolorosas que supuraban bajo la ropa, convirtiendo el roce de la seda en una tortura de fuego. Los magos del faraón ya ni siquiera podían presentarse ante él, sus cuerpos estaban tan cubiertos de llagas que no podían mantenerse en pie. Bint Anat se desplomó sobre un diván, gimiendo mientras las marcas aparecían en sus brazos jóvenes. «Basta, por favor», suplicó a un cielo que parecía de bronce. «¿Qué más quiere de nosotros?» «Nuestra rendición», respondió Nefertari, tratando de limpiar la herida de la princesa con un paño de lino, aunque sus propias manos ardían por las úlceras. Entonces, el cielo cambió. El azul brillante de Egipto fue devorado por una oscuridad verdosa. El calor sofocante fue reemplazado por un viento gélido que nunca se había sentido en el valle del Nilo. El trueno, que antes fue un aviso, estalló ahora con una violencia que hizo temblar los templos de granito. Y Seth-Nofret miró hacia arriba. El gran techo de la sala del trono comenzó a retumbar bajo el impacto de algo sólido. No era lluvia. Eran piedras de hielo gigantescas que caían con la fuerza de proyectiles, y entre el hielo, algo imposible, fuego. «El cielo se está cayendo», gritó Bint Anat, cubriéndose la cabeza. Llamas de fuego corrían por el suelo mientras el granizo destrozaba los campos de lino y cebada que habían sobrevivido a las moscas. Nefertari se acercó a la entrada principal y vio cómo los árboles de sicómoro eran astillados como ramitas secas.
La majestad de Egipto estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Justo cuando un pedazo de granizo del tamaño de un puño rompió una de las estatuas de alabastro de la entrada, el viento cambió de nuevo. El estruendo del granizo fue reemplazado por un silbido masivo que venía del este. Un murmullo de millones de alas que prometía devorar lo poco que el fuego y el hielo habían perdonado. El horizonte se volvió una alfombra viviente de color pardo. El silbido se transformó en un rugido sordo, un crujido constante de mandíbulas que avanzaban con la precisión de un ejército de sombras. Las langostas no volaban, reclamaban el aire. Eran tantas que el sol desapareció, sumiendo a Pi-Ramsés en un crepúsculo prematuro y antinatural. Lo que el granizo perdonó, ellas lo tomarán, sentenció Seb-Nofret, cerrando las pesadas contraventanas de madera. Ya no hay cebada, ni trigo, ni higos. Si este Dios sigue así, gobernaremos sobre un desierto de arena y huesos. A través de las rendijas, las tres mujeres observaban cómo los insectos se filtraban por los huecos más pequeños. Devoraban el lino de las cortinas, el papiro de los archivos reales y hasta la corteza de los pocos árboles que quedaban en pie. El palacio, que antes era el centro de lujo mundial, ahora sonaba como un inmenso estómago masticando la gloria de los faraones. Nefertari entró en la sala del trono. El faraón estaba sentado, inmóvil, mientras las langostas caminaban sobre sus pies de oro. Su rostro era una máscara de granito, pero sus ojos traicionaban una debilidad que ella nunca había visto. Moisés ha vuelto a pedir la libertad de su pueblo, dijo Nefertari, su voz resonando en el salón vacío. Si no cedes, el próximo golpe no será contra la tierra, sino contra nuestro espíritu. Soy el hijo de Ra. Rugió el monarca, golpeando el brazo del trono. No me arrodillaré ante un pastor de ovejas. Entonces nos enterrarás con tu orgullo, respondió ella con una frialdad que heló al soberano. De pronto, el viento del este cesó. La plaga de langostas fue barrida hacia el mar Rojo tan rápido como había llegado, pero la calma que siguió fue peor. No había ni una hoja verde en todo Egipto. El paisaje era un esqueleto gris bajo un sol que, de repente, empezó a palidecer. Bintanat, que estaba junto al altar de las ofrendas, dejó caer el cuenco de incienso. Mirad el sol, susurró con horror. No fue un eclipse. No fue una nube. Fue como si una mano gigante hubiera apagado la luz del mundo. La oscuridad no cayó, se manifestó. Era una negrura tan densa que se podía tocar, una tiniebla que apagaba las antorchas y las hogueras. El calor desapareció, reemplazado por un frío sepulcral. Las tres reinas quedaron atrapadas donde estaban. Nefertari no podía ver sus propias manos. El silencio era absoluto, roto solo por los latidos acelerados de sus corazones. Durante 3 días, nadie se movió de su lugar. El miedo a lo invisible era más fuerte que el hambre. En esa oscuridad total, donde el tiempo dejó de existir, Seb-Nofret escuchó un susurro en la negrura, algo que no era el viento. Era el sonido de un paso ligero, una sombra moviéndose entre las sombras, preparándose para el acto final. Al tercer día, una pequeña rendija de luz comenzó a filtrarse, pero no traía esperanza. Nefertari, con los ojos inyectados en sangre por la vigilia, miró hacia el pasillo que conducía a las habitaciones de los príncipes y sintió un vacío en el estómago que ninguna plaga anterior le había provocado. La oscuridad se retiró lentamente, como una marea negra que deja tras de sí un rastro de salitre y miedo. Pero la luz que regresaba no era la dorada caricia de Ra, era una claridad pálida, enferma, que revelaba un palacio transformado en un mausoleo de silencio. Nadie se atrevía a hablar alto, como si el sonido pudiera atraer de nuevo a la negrura. Nefertari caminaba por los pasillos con el corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Sus pies descalzos sentían el frío del mármol, un frío que parecía subir desde las profundidades de la tierra. Se detuvo ante la recámara del primogénito real. El faraón ha vuelto a decir que no, escuchó la voz de Seb-Nofret detrás de ella. La otra reina estaba apoyada contra una columna, con las ojeras marcadas como carbón en su rostro pálido. Ya no había rastro de la mujer altiva que afilaba su mirada, solo quedaba una madre que olía el peligro en el aire.
Moisés ha dicho que esta es la última, continuó Isepnofret, su voz apenas un susurro. Ha dicho que a medianoche, el heraldo de su Dios pasará por Egipto. Nefertari giró la cabeza, sus ojos llenos de una comprensión aterradora. ¿Y qué busca ese heraldo? Lo que más amamos, respondió Bint Anat, apareciendo desde las sombras del corredor. La joven princesa sostenía una rama de hisopo, la planta que los esclavos estaban usando en ese mismo momento en Gosén. Había visto a los hebreos marcar los dinteles de sus puertas con sangre de cordero. Una señal de vida en medio de una ciudad que se preparaba para la muerte. El faraón, encerrado en su cámara, gritaba órdenes a guardias que ya no tenían fuerza para sostener sus lanzas. Su soberbia era el único muro que quedaba en pie, pero era un muro hecho de arena. Debemos hacer algo, dijo Nefertari, entrando finalmente en la habitación de su hijo. El joven príncipe dormía, ajeno a los juicios divinos que se cernían sobre su cabeza. Su rostro era el reflejo de la gloria que Egipto alguna vez fue. No hay nada que hacer contra un dios que no usa soldados, dijo Isepnofret, acercándose a la cama del príncipe. He mandado a mis propios hijos a las cámaras más profundas, bajo la piedra más gruesa, pero siento en mis huesos que el granito no detendrá lo que viene. La tarde se desvanecía. El sol se hundía detrás de las pirámides con una rapidez violenta, tiñendo el cielo de un naranja sangriento que recordaba a la primera plaga. Las tres mujeres se sentaron en el suelo, formando un círculo de luto anticipado alrededor del heredero al trono. El tiempo empezó a medirse por las sombras que se alargaban en las paredes. Cada grano de arena que caía en el reloj de agua del pasillo sonaba como un trueno en el silencio sepulcral del palacio. De repente, el viento cesó. Los animales que habían sobrevivido guardaron silencio. Un frío antinatural, más denso que el de la oscuridad de los 3 días, empezó a filtrarse por debajo de la puerta, una niebla invisible que no traía olor, pero sí una pesadez que hacía que los pulmones dolieran al respirar. Nefertari miró el reloj de agua. La última gota estaba a punto de caer. La medianoche había llegado. Escuchad, susurró Bint Anat, tapándose los oídos con terror. Desde la distancia, más allá de los muros de la ciudad, un grito comenzó a elevarse. No era un grito de guerra, sino el alarido desgarrador de 1000 madres que, en un mismo segundo, habían sentido como el aire se escapaba de los pechos de sus hijos. El grito no era un sonido, era una onda expansiva. Empezó en las chozas de barro de la periferia y avanzó como un incendio invisible hacia el corazón del palacio. Nefertari se lanzó sobre el cuerpo de su hijo, cubriéndolo con su propio torso, como si su carne mortal pudiera servir de escudo contra un decreto divino. «Quédate conmigo», sollozó, apretando al joven príncipe contra su pecho. Bint Anat y Isepnofret se tomaron de las manos, de pie en el centro de la estancia. La niebla invisible que habían sentido antes se materializó en una presión gélida que recorrió la habitación. No hubo violencia física, no hubo estruendo de espadas. Solo un suspiro. Un breve y gélido soplido que apagó la única lámpara de aceite que quedaba encendida, dejando el cuarto sumido en una penumbra grisácea. Entonces, el silencio regresó. Pero era un silencio distinto, un vacío absoluto que pesaba más que el ruido. Nefertari sintió que el cuerpo que sostenía perdía su tensión. Los músculos del príncipe, antes cálidos y vibrantes de juventud, se relajaron con una suavidad aterradora. Ella esperó el siguiente latido, el siguiente aliento. Pasó un segundo. 2. 3. ¿Dijo? Susurró ella, su voz quebrándose en la oscuridad. Separó su rostro del de él. Los ojos del joven estaban abiertos, fijos en el techo de alabastro, pero no reflejaban nada. Eran cristales sin vida. El heredero de las 2 tierras, el futuro dios rey, se había desvanecido en el aire de la medianoche sin emitir un solo quejido. Isepnofret cayó de rodillas, golpeando el suelo con los puños. Su propio hijo, oculto en las cámaras inferiores, también debía haber sido alcanzado. Lo sabía por el frío que sentía en su propio vientre, una conexión materna que la muerte acababa de cortar con un tajo seco. Se ha ido, dijo Bint Anat con una calma irreal, mirando hacia la puerta abierta. El ángel ha pasado.
De repente, un estrépito de pasos pesados y metálicos resonó en el pasillo. El faraón entró en la habitación. No llevaba su corona, solo su túnica de dormir, manchada de sudor y polvo. Se detuvo ante el lecho. Miró el cuerpo inerte de su primogénito y, por primera vez en su vida, el hombre que se creía un dios se encogió. Su espalda se dobló, y un sonido gutural, una mezcla de rabia y agonía, escapó de su garganta. Y llamad al hebreo. Rugió el faraón, pero su voz ya no tenía autoridad, solo desesperación. Que se vayan. Que se lleven sus ganados, sus familias y su Dios lejos de mi vista antes de que no quede un solo egipcio vivo para enterrar a los muertos. Nefertari se levantó lentamente. El dolor había dejado paso a una lucidez helada. Se acercó a su esposo y, por primera vez, no lo miró con reverencia, sino con una lástima punzante. Ya no tienes pueblo al que mandar, solo un cementerio, le dijo al oído. Mientras el faraón salía tambaleándose para dar la orden de liberación, las tres mujeres se acercaron a la ventana. El amanecer empezaba a teñir el cielo de un color ceniza. Abajo, en las calles, miles de personas comenzaban a marchar. Eran los esclavos, cargando sus pertenencias, sus hijos vivos y una esperanza que iluminaba sus rostros más que el sol. Y Sep-Nofret observó la columna humana que se alejaba hacia el desierto. Se van con nuestra riqueza y nuestra sangre, murmuró, apretando los dientes. Pero esto no termina aquí. Mi esposo es una bestia herida, y las bestias heridas siempre muerden una última vez. Nefertari vio como el polvo levantado por la multitud de Moisés empezaba a cubrir las estatuas de los dioses de Egipto, y supo que el verdadero éxodo no era solo de personas, sino de la gloria de todo un imperio que se desmoronaba tras sus pasos. El palacio se convirtió en un nido de ecos. Los esclavos se habían ido, y con ellos, el pulso que mantenía viva la maquinaria del imperio. Las tres mujeres permanecían en el balcón, viendo cómo la marea humana de los hebreos se convertía en una línea negra en el horizonte. El silencio que dejaron atrás no era paz, era el vacío de un cuerpo al que le han arrancado el alma. Se acabó, dijo Bintanat, limpiándose las cenizas de las mejillas. El Dios de Moisés ha ganado. No, intervino Sep-Nofret, cuya mirada se había vuelto tan afilada como una daga de obsidiana. Los dioses no ganan, solo los hombres pierden. Y el faraón no sabe perder. En ese momento, el estrépito de carros de guerra resonó en el patio de granito. El sonido del metal contra la piedra era un recordatorio brutal de que el luto del faraón había durado menos que el rocío de la mañana. La tristeza del monarca se había destilado en un odio puro, una necesidad de venganza que buscaba un culpable para el cadáver frío de su hijo. Nefertari corrió hacia el salón del trono. Allí encontró a su esposo ajustándose la pesada coraza de escamas de bronce. Sus ojos estaban inyectados en sangre, fijos en un punto invisible del desierto. «Detente», le gritó Nefertari, interponiéndose entre él y sus generales. ¿No has tenido suficiente? La tierra está muerta, el ganado podrido y nuestras casas lloran a sus hijos. Si los persigues, no perseguirás hombres, perseguirás al destino. El faraón la apartó con un movimiento brusco de su brazo, un gesto que rompió definitivamente el vínculo de años. Se llevaron mi honor y la vida de mi heredero, rugió él, su voz vibrando con una locura lúcida. No dejaré que un pueblo de pastores cuente cómo humillaron al Señor de las dos tierras. Preparad los carros. 600 carros escogidos. Y Sep-Nofret, que observaba desde las sombras de la entrada, se acercó a Nefertari cuando el faraón salió a zancadas hacia el patio. No puedes razonar con un hombre que ya está muerto por dentro. Él no va a traer a los esclavos de vuelta, va a buscar su propia tumba. Y nosotras estamos encadenadas a esa tumba, susurró Bintanat, uniéndose a ellas. Las tres subieron a la torre más alta de la fortaleza, el punto donde el viento del desierto soplaba con más fuerza. Desde allí vieron cómo el ejército más poderoso del mundo conocido se ponía en marcha. El brillo de las lanzas y el estruendo de los 6000 caballos creaban una ilusión de invencibilidad. Pero las reinas, marcadas por las plagas, veían la verdad, era una procesión de fantasmas marchando hacia el abismo. El sol comenzó a descender,
proyectando sombras alargadas sobre el ejército que se alejaba. El faraón lideraba la carga, con su carro de oro reflejando los últimos rayos de luz. Si él no regresa, preguntó Bint Anat con voz temblorosa, ¿quiénes seremos nosotras en un mundo que ya no nos teme? Nefertari no respondió. Sus ojos seguían el rastro de polvo que dejaban los carros, un rastro que se dirigía directamente hacia las orillas del Mar Rojo, donde el cielo empezaba a teñirse de un color violeta poco natural. Como si el firmamento estuviera conteniendo el aliento antes de desplomarse sobre las aguas. El horizonte devoró al ejército. La polvareda levantada por los 600 carros de guerra se asentó, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que el oro de las coronas. En la torre, el viento azotaba las túnicas de las tres mujeres, trayendo consigo el aroma de la sal y algo más, una carga eléctrica que hacía que el vello de sus brazos se erizara. El aire sabe a tormenta, dijo Bint Anat, aferrándose al pretil de piedra. Pero no hay nubes. Solo esa columna de fuego que los guía a ellos. A lo lejos, una columna de luz antinatural se alzaba sobre el campamento de los hebreos, una muralla de resplandor que separaba la esperanza de los esclavos de la furia del faraón. Nefertari cerró los ojos y pudo visualizar a su esposo, de pie en su carro, con las riendas tensas y el rostro crispado por una soberbia que ya no era humana. Él cree que el mar es una frontera, murmuró Isetnofret, cruzando sus brazos sobre el pecho. No entiende que para ese dios, el mar es solo un camino. De repente, un estruendo sordo, como el gemido de la tierra misma, vibró bajo sus pies. No fue un terremoto, sino el sonido de algo rompiéndose a gran escala. Las aguas del Mar Rojo, a kilómetros de distancia, estaban siendo forzadas a obedecer una voluntad superior. Nefertari sintió una punzada en el pecho, la misma que sintió cuando su hijo dejó de respirar. Egipto está gritando, susurró Nefertari, con las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿No lo oís? Es el sonido de los pilares del mundo cayendo. En el palacio, los pocos sirvientes que quedaban empezaron a huir hacia las montañas. Los pasillos de alabastro, antes llenos de música y conspiraciones, se poblaron de sombras. Las estatuas de los dioses, Anubis, Horus y el mismo Ra, parecían observar el vacío con ojos de piedra indiferente. La magia se había evaporado de los templos, el poder se había trasladado a un bastón de madera en manos de un anciano. Isetnofret se giró hacia el interior de la torre. Ya no somos reinas de un imperio. Somos las viudas de una era que se ahoga. Tenemos que decidir si nos hundimos con el nombre de un hombre que nos despreció, o si buscamos una forma de que el nombre de Egipto no desaparezca de la memoria del tiempo. ¿Y cómo se sobrevive a la ira de un dios que detiene el mar? Preguntó Bint Anat con desesperación. Nefertari no apartó la vista del horizonte violeta. En ese preciso instante, un relámpago mudo cruzó el cielo, iluminando por un segundo la silueta de las olas alzándose como murallas de cristal. Ella sabía que el faraón ya había entrado en el lecho del mar. Sabía que la sed de venganza lo había llevado a un lugar donde el poder del hombre no tiene jurisdicción. El viento se detuvo de golpe. Un silencio absoluto y aterrador se apoderó del desierto. Fue el silencio de la justicia antes de ejecutarse. Nefertari bajó la mirada hacia sus manos, antes adornadas con los anillos de poder de la gran esposa real. Los anillos se sentían pesados, como grilletes de plomo. Con un movimiento lento, se quitó el sello real y lo dejó caer sobre la piedra fría, justo cuando el primer eco de un rugido de agua furiosa empezó a viajar por la arena hacia ellas. El rugido no era solo agua, era el sonido de la creación reclamando su espacio. A kilómetros de distancia, las murallas de cristal líquido que habían permitido el paso de los hebreos se desplomaron con la fuerza de 1000 montañas cayendo al mismo tiempo. El impacto fue tan violento que el suelo de Pi Ramsés vibró, y las tres mujeres sintieron el golpe en la planta de sus pies como un latido final. El mar se ha cerrado, sentenció Isetnofret. Sus ojos, antes duros, ahora estaban húmedos por una comprensión que iba más allá del odio. Puedo oír el metal de los carros chocando contra el abismo. El oro, los caballos, los hombres, todo ha sido devuelto al barro. Nefertari se tambaleó y cayó de rodillas. No lloraba por el esposo que la había apartado, ni por el monarca que destruyó su nación.
Lloraba por el vacío absoluto que ahora reinaba en el trono. Egipto, la joya del mundo, acababa de perder su cabeza, su ejército y su orgullo en una sola noche de marea alta. Debemos bajar, dijo Bint Anat, cuya voz ahora sonaba extrañamente madura. Si nos quedamos aquí arriba, seremos las próximas estatuas que el viento erosione. Descendieron por las escaleras de caracol, pasando por salones donde las antorchas se extinguían por falta de aceite. Al llegar al gran salón, se encontraron con un espectáculo desolador. Los nobles que no habían seguido al faraón estaban agrupados en las esquinas, con las túnicas rasgadas y el rostro cubierto de ceniza. Al ver a las reinas, el silencio se volvió acusador. ¿Dónde está el dios rey?, preguntó un anciano sacerdote, cuya voz temblaba de hambre y miedo. Nefertari se levantó, irguiendo su espalda con una dignidad que no necesitaba corona. El faraón está donde su soberbia lo llevó, respondió ella, y su voz resonó en las vigas de cedro. El Nilo nos dio la vida y el mar rojo se ha llevado nuestra fuerza. Ya no busquéis al hombre que se creía sol, buscad la manera de que vuestros hijos no mueran de hambre mañana. Y Setnofret se acercó a los depósitos de grano, que estaban casi vacíos tras las langostas. Empezó a dar órdenes con una eficiencia brutal, ignorando los sollozos de las damas de la corte. Abrid las reservas secretas del templo de Amón. Repartid lo que queda. Si el faraón no vuelve, la ley soy yo hasta que el próximo sol decida si Egipto merece amanecer. Pero el amanecer trajo algo que nadie esperaba. En la puerta principal del palacio, un jinete solitario, cubierto de sal y arena, apareció en un caballo que apenas podía sostenerse en pie. No era el faraón. Era un mensajero de la retaguardia, el único que no entró en el mar. Traía consigo un objeto que dejó caer a los pies de Nefertari, el látigo de oro del monarca, con el mango incrustado de lapislázuli, ahora oscurecido por la salitre y el coral. Bint Anat recogió el látigo y lo miró con una mezcla de asco y fascinación. Es lo único que queda de la dinastía, susurró. Nefertari tomó el látigo y caminó hacia el estanque central del jardín, ahora seco y lleno de polvo. Miró el objeto, el símbolo del poder que había azotado a un pueblo entero, y lo lanzó al fondo del foso. Egipto ya no necesita látigos, dijo Nefertari. Necesita manos que sepan sembrar en la ceniza. Sin embargo, mientras el sol empezaba a subir, una sombra se proyectó sobre el muro del jardín. No era un hombre, sino una figura encapuchada que parecía esperar en la puerta trasera del palacio, un extraño que no vestía como egipcio ni como hebreo. Y que sostenía un pergamino que brillaba con una luz plateada bajo la luz del día. El extraño no se movió. Su presencia en la puerta trasera, la entrada de los esclavos y los suministros, era un insulto a la majestuosidad del palacio, o quizás, el recordatorio final de que esa majestuosidad ya no existía. Bint Anat dio un paso adelante, sintiendo el calor de la piedra en sus pies, mientras Setnofret colocaba su mano sobre la empuñadura de una pequeña daga oculta entre sus pliegues. ¿Quién osa entrar en la casa de los muertos sin anunciarse?, interrogó Setnofret, su voz recuperando el filo del mando. El hombre bajó la capucha. Su rostro estaba surcado por las líneas del desierto, pero sus ojos eran claros, como el agua que Egipto ya no poseía. Extendió el pergamino plateado. No era papiro, sino una piel tan fina que parecía hecha de luz lunar. No vengo a tomar lo que queda, dijo el mensajero con una voz que sonaba como el roce de la arena sobre el metal. Vengo a entregar el mensaje del que camina sobre las aguas. El éxodo ha terminado para ellos, pero el vuestro acaba de empezar. Nefertari tomó el pergamino. Al tocarlo, no sintió el frío de la muerte, sino un calor vibrante que le recorrió los brazos. Las palabras no estaban escritas en jeroglíficos, sino en una grafía que su corazón entendía sin necesidad de escribas. El mensaje era una advertencia y una promesa: la corona de oro es ahora una corona de espinas. Solo la reina que se incline ante la verdad salvará la semilla del futuro. ¿Qué verdad?, preguntó Nefertari, pero el mensajero ya se había desvanecido en el aire vibrante del mediodía, dejando solo un rastro de olor a incienso puro. Es una trampa, escupió Setnofret. Ese Dios quiere que nos humillemos más.
Quiere que reneguemos de nuestros ancestros mientras los hebreos cantan victoria al otro lado del mar. Nuestros ancestros están bajo la arena, y Setnofret, replicó Bintanat, mirando hacia las pirámides que se alzaban al fondo, indiferentes al drama humano. Y nosotras estamos aquí, con un palacio lleno de hambrientos y una ciudad que pronto empezará a arder si no hay orden. Nefertari no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el pergamino, que empezaba a mostrar un mapa de las rutas comerciales que aún no habían sido destruidas por las plagas. El mapa señalaba hacia el sur, hacia las tierras de Cus, lejos de la ruta de los hebreos y lejos de la devastación del delta. El faraón buscó la guerra y encontró el mar, dijo Nefertari, guardando el pergamino en su cinturón. Nosotras buscaremos la vida. No podemos quedarnos en Pi-Ramsés. El pueblo nos linchará cuando se den cuenta de que el dios que los gobernaba se ahogó como un animal. La decisión fue tomada en el silencio de un jardín muerto. Las tres mujeres, que habían compartido a un hombre, ahora compartían un destino de supervivencia. Empezaron a recoger no las joyas, sino las semillas, los planos de los canales y los registros de los médicos. Sin embargo, cuando se disponían a salir hacia las caballerizas, un estruendo de voces enfurecidas llegó desde las puertas principales del palacio. El pueblo de Egipto, desesperado y sin fe, había roto las defensas. Las antorchas volaban sobre los muros de adobe y el humo negro empezaba a lamer las columnas pintadas. Ya están aquí, susurró Bintanat, viendo cómo la primera cortina de seda se encendía en el salón principal. Y Setnofret sacó su daga, pero Nefertari le puso una mano en el hombro, señalando un pasadizo oculto bajo la estatua de una esfinge decapitada. El fuego purifica, dijo la gran esposa real. Que arda el pasado. Nosotras saldremos por donde el sol se oculta, para renacer donde nadie nos conozca como reinas, sino como mujeres de carne y hueso. Justo cuando la primera horda de ciudadanos enfurecidos entraba en la recámara, las tres sombras se deslizaron por la oscuridad del túnel. Detrás de ellas, el trono de oro del faraón fue envuelto por una lengua de fuego roja, la misma tonalidad de la sangre que una vez tiñó el Nilo. Marcando el fin de la 18ª página, el pasadizo olía a siglos de polvo y a la humedad rancia de las filtraciones del río. Arriba, el eco de los saqueos y el crujir de las vigas de cedro al arder eran un recordatorio de que el viejo Egipto estaba siendo devorado por su propio fuego. Nefertari lideraba el grupo, sosteniendo una pequeña lámpara de aceite cuya llama vacilaba con cada ráfaga de aire que bajaba de la superficie. No miréis atrás, ordenó Nefertari, aunque el humo ya empezaba a filtrarse por las grietas del techo. Si el humo nos alcanza aquí abajo, este túnel será nuestro sarcófago. Y Setnofret caminaba en silencio, cargando un pesado fardo con los registros de siembra y los mapas del Alto Egipto. Su orgullo, antes una armadura, se había transformado en una voluntad mecánica. Bintanat, por su parte, sujetaba con fuerza el pergamino plateado que el mensajero le había entregado. El objeto emitía un calor constante, una brújula térmica en la oscuridad absoluta. Tras lo que parecieron horas de descenso, el túnel comenzó a ensancharse. El suelo, antes de piedra labrada, se volvió de arena fina. El sonido del fuego fue reemplazado por el susurro del viento del desierto y el chapoteo lejano de un agua que ya no olía a muerte. Emergieron por una abertura oculta entre las rocas de una cantera abandonada, a varios kilómetros de la capital. Desde la colina, la vista era apocalíptica. Pi-Ramsés, la ciudad que debía durar una eternidad, era una pira funeraria bajo las estrellas. El resplandor naranja iluminaba las ruinas de los templos, y las columnas de humo subían al cielo como dedos negros que intentaban alcanzar a los dioses que los habían abandonado. Mirad, susurró Bintanat, señalando hacia el este. Allí, lejos de la ciudad ardiente, la columna de fuego de los hebreos seguía brillando, una luz pura y constante que se alejaba hacia lo profundo del desierto. Dos mundos se separaban definitivamente, uno moría en llamas, el otro nacía en la libertad. ¿A dónde iremos?, preguntó Setnofret, dejando caer su carga sobre la arena. No tenemos ejército, no tenemos esclavos y nuestras caras están grabadas en cada muro de este reino. Nefertari desenrolló el pergamino plateado bajo la luz de la luna.
El mapa ya no mostraba solo rutas, sino un punto específico en el sur, cerca de la primera catarata, donde las plagas no habían llegado con tanta fuerza y donde el nombre del faraón era poco más que un mito lejano. Iremos a donde el Nilo vuelve a ser azul, dijo Nefertari, despojándose de su pesado collar de oro y enterrándolo en la arena de la cantera. Dejaremos de ser las mujeres del faraón. Seremos las arquitectas de lo que venga después. El Dios de Moisés nos ha dejado vivir, y ese es un precio que pagaremos con trabajo, no con incienso. Se pusieron en marcha, caminando en dirección opuesta a la columna de fuego y a la ciudad en llamas. Eran 3 sombras cruzando un desierto que ya no les pertenecía, pero que tampoco las perseguía. Sin embargo, a medida que la primera luz del alba empezaba a clarear el horizonte, Nefertari se detuvo. En la cima de una duna cercana, una figura solitaria las observaba. No era el mensajero, ni era un soldado. Era un niño egipcio, de apenas 10 años, que sostenía una vara de pastor y las miraba con ojos cargados de una pregunta que ninguna corona podía responder. Nefertari comprendió entonces que el verdadero desafío no era escapar de la muerte, sino enfrentar la mirada de los que se habían quedado atrás sin nada más que esperanza. El niño no se movió. Su presencia era el veredicto final sobre la dinastía que acababa de colapsar. Nefertari se acercó a él, ignorando las advertencias de Isep-Nofret. El pequeño no temblaba, sus ojos, limpios de la arrogancia que había intoxicado al palacio, reflejaban la luz de un amanecer que ya no pertenecía a los faraones. ¿Eres la reina?, preguntó el niño, con una voz que era el único sonido puro en kilómetros a la redonda. Nefertari se arrodilló sobre la arena, nivelando sus ojos con los de él. Con un gesto lento, se quitó la fina banda de oro que aún sujetaba su cabello y la dejó caer al suelo, permitiendo que el viento despeinara sus mechones oscuros. Ya no, respondió ella. Soy una mujer que busca agua para que tú puedas beber. Bintanat y Isep-Nofret se acercaron, formando un semicírculo alrededor del niño. En ese momento, el pergamino plateado que sostenía la princesa emitió un último destello y se desintegró, convirtiéndose en ceniza que el viento del desierto se llevó hacia el sur. El mapa estaba ahora grabado en sus mentes, no como una ruta de conquista, sino como un pacto de supervivencia. El ejército se hundió, el palacio ardió y el dios de los esclavos ha reclamado el horizonte, dijo Isep-Nofret, mirando por última vez hacia la columna de humo que quedaba de Pi-Ramsés. Pero el Nilo sigue fluyendo. Mientras el río corra, Egipto tiene una oportunidad de ser algo más que un cementerio de gigantes. Emprendieron la marcha hacia el sur, llevando al niño con ellas. A medida que avanzaban, otras figuras empezaron a emerger de las cuevas y los valles, viudas, artesanos, campesinos que habían sobrevivido a las plagas y que caminaban sin rumbo. Sin decir una palabra, las 3 mujeres empezaron a organizar la marcha, usando los conocimientos que una vez sirvieron para administrar el lujo y que ahora servirían para salvar vidas. Nefertari miró hacia atrás una última vez. El sol de Ra ascendía, pero ya no era el ojo de un dios vengativo, sino simplemente una estrella que iluminaba un mundo nuevo y vacío. El éxodo de los hebreos se había llevado la esclavitud, pero ellas llevaban consigo la responsabilidad de la ceniza. Caminaron hasta que el aire dejó de oler a azufre y empezó a oler a tierra mojada. Allí, donde la primera catarata rugía con una fuerza que ningún hombre podría encadenar, Nefertari hundió sus manos en el agua clara y se lavó el rostro. Las historias de la Biblia recordarían al faraón por su corazón endurecido y a Moisés por su fe inquebrantable. Pero en las arenas de las tierras altas, el viento contaría por siempre la historia de 3 mujeres que, cuando el cielo se cayó sobre sus cabezas, decidieron no morir con sus dioses, sino vivir para su pueblo.